Ahora vamos a mirar a lo menos una parte de lo que la Biblia enseña sobre este tema de ideología de género y en particular sobre el tema de la homosexualidad. Vamos a usar las imágenes. Aquí tenemos la Biblia, es el manual del Creador. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia acerca del tema de la sexualidad o el tema del género? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 1. Vamos a ver qué es lo primero que la Biblia dice acerca de nuestra sexualidad. Si miramos Génesis capítulo 1 y el versículo 26, leemos que Dios hizo al varón y a la mujer. En otras palabras, lo que la Biblia enseña es que la sexualidad no es algo neutro. Lo que la ideología de género quiere decir es que cuando una persona nace con un cuerpo, sea varonil o femenino, pero que su sexualidad es muy aparte de eso, es lo que dice la ideología de género. Y que por ende, la persona, aunque tenga un cuerpo de varón, puede decidir ser una mujer. Eso es lo que la ideología de género enseña. O aun si has nacido con un cuerpo de mujer, tú puedes decidir ser un varón. Pero lo que la Biblia enseña es que Dios creó la sexualidad. Dios nos creó varón y mujer. Y por lo tanto, debemos aprender a desenvolvernos en toda nuestra sexualidad dentro del marco referencial que Dios ha creado. Dios creó entonces varón y mujer. Somos diferentes, obviamente somos diferentes, pero somos iguales. ¿Ok? Ahora, la iglesia a veces se ha equivocado en caer en ciertos aspectos del machismo y tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Hay hogares cristianos también donde a veces todavía se practica el machismo. Hay madres que a veces crían a sus hijos en forma diferente, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado contra todo eso, ¿ya? Somos diferentes, varón y mujer, pero somos iguales. Esa es la primera enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda enseñanza? ¿Qué más dice? El versículo 26 de Génesis 1 dice que Dios creó al varón y a la mujer a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora miren ese cuadrito de dos personas ahí. Tenemos un varón a la izquierda, una dama a la derecha. ¿Dónde está la imagen de Dios? Pregunto. ¿En el varón? ¿En la mujer? ¿Dónde está? Si miramos Génesis 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, etc. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y mujer. Así que la enseñanza bíblica es que la imagen de Dios no está solo en el varón. La imagen de Dios también está en la mujer. Y por eso la Biblia dice que la unión entre un hombre y una mujer es increíblemente importante. Porque cuando un hombre se une con una mujer en un matrimonio, ahí está la imagen de Dios en el matrimonio. Lo que la Biblia enseña entonces es que en el matrimonio heterosexual está la plena revelación de lo que Dios es. Si tú quieres saber todo lo que Dios es, tienes que mirar un matrimonio. El varón solo tiene una mitad de la imagen, la parte analítica, la parte, digamos, más dada al racionalismo. Pero la mujer tiene elementos de la imagen de Dios, la habilidad social, la empatía, el cariño, que es parte de la imagen de Dios, la mujer la tiene. Así que
donde vemos la imagen de Dios no es en el hombre, no es en la mujer, la imagen de Dios se ve en el matrimonio. Ahora miren la siguiente imagen. Estas no son la imagen de Dios. Si dos hombres se casan en la unión civil, no está la totalidad de la imagen de Dios. Falta una parte esencial. Si dos mujeres se casan, también están rompiendo el principio bíblico de la imagen de Dios. Y como iglesia tenemos que enfatizar eso. El matrimonio heterosexual no es simplemente una opción entre varias opciones. El matrimonio heterosexual es donde la imagen de Dios, la gloria de Dios se revela. Y por eso la iglesia debe honrar el matrimonio, promover el matrimonio e insistir, el matrimonio tiene que ser heterosexual. No hay alternativa para que la imagen de Dios se pueda dejar notar en toda la creación. Es la segunda enseñanza de la Biblia. ¿Cuál es la tercera enseñanza? Siguiente imagen. Cuando Dios instituyó el matrimonio, en capítulo 2 de Génesis, ¿cómo leemos hacia el final? Miren versículo 24, Génesis 2 y el versículo 24 que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Pueden ver lo maravilloso del matrimonio? El matrimonio heterosexual es una manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el matrimonio heterosexual hay lo que la Biblia llama esta creación de una sola carne. Hay algo tan especial que ocurre cuando un hombre decide compartir toda su vida con una mujer, establecen un hogar, aprenden a tomar decisiones juntos, aprenden a caminar juntos a lo largo de la vida, aprenden a criar a los hijos en el temor de Dios. En todo eso, y obviamente en la unión sexual de un hombre y una mujer, ahí tenemos el principio de una sola carne, donde la gloria de Dios se manifiesta. Ahora miren la siguiente imagen. Estas no son una sola carne. Obviamente dos varones pueden tener una relación sexual homosexual. Se pueden unir físicamente, fisiológicamente, pero esa unión fisiológica entre un hombre y otro hombre no cumple el requisito de una sola carne. Es algo híbrido, es algo antinatural. Es igual entre dos mujeres, aunque ellas no pueden por naturaleza tener la compenetración sexual, dos mujeres, pero cuando tienen intimidad lésbica, tampoco se forma una sola carne. El principio bíblico de la sexualidad, de una sola carne, solo se puede cumplir cuando un hombre se casa con una mujer. Noten, es un hombre con una mujer. No es un hombre con tres mujeres, como los musulmanes o los mormones, ¿ya? Un hombre, una mujer, una sola carne. Esa es la base de la sexualidad bíblica de nuestro Creador. Y si alguien debe saber cómo funciona nuestra sexualidad, debe ser Dios, ¿no es cierto? Yo sé que los psicólogos y sexólogos pretenden decir que son expertos en la sexualidad, pero como dice el apóstol Pablo, esa gente que dice ser tan sabia es profundamente ignorante porque no está tomando en cuenta el manual del Creador. Así que estos son los principios fundamentales en cuanto a la sexualidad humana. Siguiente imagen. Pero vivimos en un mundo donde no solo Dios existe, sino también Satanás. ¿Y quién es Satanás? El gran enemigo de Dios. Entendemos
¿Cuál es el principio fundamental de Satanás? ¿Qué es lo que rige todo su comportamiento? Lo siguiente: Satanás odia lo que Dios ha creado. ¿Ya puedes captar eso esta noche? Satanás odia lo que Dios ha creado. Y cuanto más hermoso es lo que Dios ha creado, más Satanás lo odia. Y lo más hermoso que Dios ha creado es un varón y una mujer, esta unión sexual en la cual la gloria de Dios se manifiesta y se establece el principio de una sola carne. Eso es lo máximo en la creación. Por eso Satanás lo odia y lo ataca, y lo ataca, y lo ataca. Ahora, ¿se acuerdan, hermanos, la estrategia de Satanás en Génesis 3, cuando quiso inducir a Adán y Eva a pecar? Noten estas dos estrategias. Estrategia número 1. ¿Será verdad que Dios ha dicho eso? Claro, en Génesis 3 tiene que ver con de qué árbol podían comer. Y lo que Satanás dice a través de la serpiente es: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Una falsedad total, Dios no había dicho eso. Pero lo que Satanás siempre quiere hacer es, él quiere socavar lo que Dios ha dicho, él quiere poner en tela de juicio. ¿Será cierto que Dios ha dicho eso? Y por eso hoy en día la comunidad gay cuestiona a la iglesia, cuestiona a la Biblia, diciendo: ¿será cierto que la relación sexual solo puede ser heterosexual? ¿Será cierto eso? Y empiezan a cuestionar la Biblia. Y vaya a ver cómo Satanás da increíble astucia, ingenio para tergiversar la palabra de Dios, queriendo socavar lo que Dios ha dicho. Así que el primer ataque de Satanás es: ¿será cierto que Dios ha dicho eso? ¿Cuál es la segunda estrategia de Satanás? Dice: no, no es así. Cuando Eva le contesta a la serpiente diciendo: no, Dios ha dicho que solo de un árbol no podemos comer, porque el día que comemos vamos a morir. ¿Qué dijo Satanás? No, no vas a morir. Una negación abierta, tajante a lo que Dios había dicho. Cuando empieza la conversación, Satanás solo dice: ¿será cierto que Dios ha dicho eso? Y una vez que empieza a conversar con Eva, pasa algo mucho más radical. Satanás dice: no, Dios no es cierto, no vas a morir. Más bien, la razón por la cual Dios no quiere que comas es porque el día que tú comas vas a ser igual a Dios, vas a mejorar, vas a ser tremendo. Y esto es exactamente lo que la ideología gay enseña. Dice que Dios es malo. Si Dios no permite a dos mujeres que se aman intensamente y Dios no los permite unirse en matrimonio, Dios es malo. Qué malo es Dios. Bueno, son seres humanos hablando. Pero al igual que Eva estaba hablando con la serpiente, pero detrás de la serpiente estaba Satanás, cuando nos ponemos a conversar especialmente con el liderazgo de la comunidad LGTB, los gays, tienes que entender: no estás hablando simplemente con seres humanos. Estás hablando con el mismísimo Satanás, hablando a través de ellos, al igual que Satanás habló a través de la serpiente. Por eso yo digo, hermanos, Satanás anda bien suelto. Satanás está hablando a través de seres humanos en todo el planeta Tierra. Es increíble cómo Satanás ha logrado captar la atención de casi todo el mundo, especialmente en las Naciones Unidas, porque Satanás ha sido soltado. Estamos ya en los últimos tiempos. Y escuchamos estas cosas cuando hablamos con las personas de la comunidad gay. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a pasar ahora al libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1. Interesante que Dr. Cristian esta noche tocó el tema de Pablo y no habíamos coordinado, pero
me alegro mucho cuando escuché que le estaba tomando a Pablo, porque quiero ver con ustedes Romanos capítulo 1. Y mientras vamos leyendo este pasaje, quiero que recuerdes lo que el doctor Cristian dijo en la primera exposición acerca del contexto cultural cuando Nerón está reinando en Roma, la forma de vida. ¿Se acuerdan las citas que doctor Cristian pasó aquí de los poetas romanos? Ahora, a la luz de eso, leamos lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 1, del versículo 21 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó. Qué importante notar eso. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural en la sexualidad de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¡Wow! ¡Qué pasaje! ¿Qué pasaje hace 2000 años pensando en Roma y Nerón? ¿Y el Perú? ¿Puedes ver el Perú plasmado ahí, en estas palabras? Solo tienes que prender el noticiero por la noche y vas a ver ejemplo tras ejemplo de todo esto en Perú. Hermano, quiero compartirles algo que me parece es muy importante entender en estos tiempos. Lo que yo llamo aquí el camino a la destrucción. Esto está revelado en la Biblia, hermanos, no solo para que entendamos la historia del Imperio Romano, sino para que podamos también entender el momento en el cual estamos viviendo nosotros. Este es el camino a la destrucción. Paso número 1. Conocieron a Dios. Hay una etapa en la cual el ser humano en cierta manera conoce a Dios. Y cuando conoce a Dios tiene una muy simple elección. O adora a Dios o adora a algún ídolo. Uno de los dos tiene que hacer. O adora a Dios o adora a los ídolos. Miren lo que leemos aquí. No le glorificaron a Dios. ¿Qué hicieron?
se envanecieron, se volvieron orgullosos en sus mentes. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Cuando el ser humano se envanece, se vuelve orgulloso, Dios los entrega. Este verbo que se repite aquí, Dios los entregó, es un acto de juicio. Si miras el versículo 18, vas a ver que el apóstol Pablo está hablando de la ira de Dios. ¿Saben, hermanos, según el apóstol Pablo, cuál es quizá